Hoy yo quiero hablarles acerca del gran valor de orar en lenguas. El gran valor de orar en lenguas. Quiero partir desde un punto inicial de quién es el Espíritu Santo para nosotros. ¿Qué es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Y de manera general, todos nosotros somos habitación del Espíritu Santo. Todos los que han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador tienen. ¿Cuántos han recibido aquí a Jesús como su único y suficiente Salvador? Entonces usted puede decir: yo tengo al Espíritu Santo. Amén. Todos tenemos al Espíritu Santo. Y Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Entonces, todos los que son salvos, todos los que oyeron esta palabra, creyeron en esa palabra, entonces fueron sellados con el Espíritu Santo. Tienen al Espíritu Santo de Dios. Ahora, el Señor hizo una promesa, no solamente que tendríamos en nosotros al Espíritu Santo, sino también dijo sobre vosotros. Y cuando dijo sobre vosotros, pues se refería al bautismo del Espíritu Santo. Una cosa es ser la habitación o tener al Espíritu Santo en mí, y otra muy diferente es ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí han sido bautizados con el Espíritu Santo? Si no sabe, es porque no ha sido bautizado. Gloria a Dios. Ahora bien, vamos a ir hablando de algunas cosas. Mire lo que dice allí Hechos capítulo 1, verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La palabra bautismo significa inmersión. Entonces, cuando yo acepto a Jesús, lo tengo adentro y conmigo, porque el Señor dijo: estará con vosotros y en vosotros. Entonces está con y en mí. Pero ahora, aquí hay algo diferente. Dice bautizados, que significa inmersión, sumergidos. Ahora el Espíritu Santo está no solamente con y en, sino sobre mí. Estoy inmerso en Él, sumergido en Él. Gloria a Dios. Y ese revestimiento, esa investidura, que también así Jesús, de lo cual Jesús habló, se refiere a una investidura de poder, de poder. Gloria a Dios. Usted y yo debemos tener poder del Espíritu Santo para poder operar en los dones del Espíritu Santo y poder obrar como Jesús lo hizo. No hay cristianismo efectivo, no hay evangelio efectivo sin el bautismo del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? ¿Ustedes creen que eso es así? El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder para salvar. Gloria a Dios, es poder para salvar. Ahora, esa promesa que él hizo del bautismo se cumplió. Y Hechos capítulo 2, del verso 1 al 4, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron, ¿cuántos? ¿Cuántos fueron? Todos llenos del Espíritu Santo. Hoy todos tenemos que salir de este lugar, ¿cómo? Llenos del Espíritu Santo. Y aquí está la evidencia de que eran bautizados en el Espíritu Santo, de que en ese momento estaban siendo bautizados. Comenzaron
a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? En este momento, al seguir leyendo este capítulo, dice que el idioma que hablaban era un idioma que no era conocido por ellos, pero era un idioma humano, porque la gente que los rodeaba, los persas, los medos, los griegos, entendían lo que ellos decían. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, el verso 1, dice que las lenguas pueden ser humanas y angelicales. Humanas y angelicales. Es decir, que una persona sin saber hablar un idioma humano, de pronto habla ese idioma sin saberlo, no sabe lo que está diciendo, pero hay otra persona que sí lo entiende, y es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero aunque para el humano dice la Biblia que las cosas del Espíritu son locura, entonces sabemos que es un lenguaje angelical el cual esta persona está hablando. En la historia, y cuando hablo de la historia me refiero a 1900, había un hombre llamado William Seymour que fue el que abrió el siglo XX con un avivamiento poderoso del Espíritu Santo. Porque muchos creían que ya había cesado esto del hablar en lenguas, de los milagros, de las sanidades. Pero este hombre comenzó a tener hambre por Dios y comenzó a orar. Y dice que en su iglesia él se arrodillaba y se ponía una caja en la cabeza. Y él comenzaba a orar en lenguas. Y oraba y oraba y podía estar orando por horas. Y él no se detenía de orar hasta que el poder del Espíritu Santo se manifestaba. Y dice que se manifestaba de tal manera que una mujer en un culto sin saber nada de piano comenzó a tocar el piano como que si era una profesional. ¡Guau! ¡Guau! La gente era sanada, la gente comenzó a ser bautizada en el Espíritu Santo. Imagínense una casa pequeña y la gente se aglomeraba por fuera para poder entrar. Fue lo que marcó el siglo XX, un avivamiento glorioso. Y en ese tiempo ellos profetizaron que para el siglo XXI también sería marcado con un gran avivamiento. Y por eso estamos orando, para que ese avivamiento se materialice en mí, en ti, en nuestra iglesia y en nuestro país. Gloria a Dios. Pero otro pastor más cercano ya partió con el Señor, llamado Yonggi Cho, Corea, con la iglesia más grande del mundo. Este hombre llegó a tener una iglesia de 1 millón de personas. Yo no sé si ustedes se imaginan lo que es 1 millón de personas, pero tuvo la iglesia más grande. Y él dice que él por lo menos oraba 5 o 6 horas en lenguas, que él atribuye a su éxito esas 5 y 6 horas de oración en lengua. ¿Qué les parece? Tremendo. Gloria a Dios. Ahora, quiero contarles un testimonio que vi en el programa Es Sobrenatural de Sid Roth. En el año 1981, una mujer llamada Margie Palm, ella fue al automercado a comprar algunas cosas para su casa. No había escuchado noticias, todo el mundo estaba encerrado, inclusive había hasta helicópteros buscando a una persona que era un asesino serial. Pero esta mujer no escuchó noticias ni nada por el estilo. Dice que antes de ir al supermercado había orado 5 horas, entre las cuales dice, oré en lenguas. ¿Y cuál es su sorpresa? Que de hacer las compras va a su carro y cuando va a abrir el carro resulta que le llega un individuo con una pistola y le dice, entra en el carro. Y la mujer, asustada, no sabía qué estaba pasando, entró en el carro y el hombre se metió en el carro con ella. Ahora, esta mujer dice que desde el momento en que ese hombre entró
al carro con ella, ella comenzó a orar y a orar en lenguas, y de pronto dice que recibió del Espíritu Santo: ora por él y libéralo. Y ella dice que extendió sus manos hacia él y dijo: en el nombre de Jesús, Dios me dio potestad para hollar serpientes y escorpiones, así que el espíritu que está en ti no me puede hacer nada. Gloria a Dios. Y el hombre le dijo: yo no sé qué es lo que tienes tú, pero a todas las mujeres, 40 mujeres había asesinado. Se cree que hasta más. 40 mujeres. Y le dijo: no, hay algo que me impide que te haga daño. Y hay algo que me llama la atención de ti. No me tienes miedo. Y la mujer dice: yo estaba pero asustadísima. Pero él había visto que la mujer no tenía miedo. Wow, hay que estar asustado pero valiente para extenderle la mano y reprenderlo. Hay que estar bien parado. Y el hombre le dijo: bueno, se la llevó y comenzó a manejar. Y mientras manejaba, la mujer comenzó a hablarle de Jesús. Se lo voy a hacer corto. Le comenzó a predicar a Jesús. Y hubo un momento en que el hombre se orilló y ella se extrañó, se orilló el carro y levantó las manos y le dijo: Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdóname mis pecados. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando esa mujer vio eso, yo me imagino que aún estaba asustada, porque dice que su miedo no se iba, pero que ella estaba segura en que Dios estaba orando. Y más adelante, pues el hombre la dejó. Él se fue y la dejó. Y lo tremendo es que ella dice que el hombre mantuvo comunicación con ella. Y el hombre entró preso y lo mataron en la silla eléctrica por lo que había hecho. Pero sus últimas palabras fueron: perdónenme porque no conocía a Jesús. Fui libre y ahora soy salvo. Wow. Wow. Nosotros yo creo que no hemos experimentado lo que realmente es el orar en lenguas, el bautismo del Espíritu Santo. Hubo un pastor coreano también que vino a Venezuela y él decía: ustedes los occidentales tienen un problema. ¿Saben cuál es? Les gusta dormir mucho. Y él decía: yo duermo 3 horas al día y lo demás es orando. Wow. Es orando. Wow. Eso está impresionante. ¿A quién no le gusta dormir aquí? A todos. Ninguno levantó la mano. O es que ya están dormidos. No lo sé. Pero seguimos adelante. La siguiente lámina. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de las lenguas? Primera de Corintios 14:18 dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que vosotros. ¿Ustedes creen que para el apóstol Pablo era importante hablar en lenguas? Totalmente, porque está diciendo: hablo más en lenguas que todos vosotros. Es decir, es necesario orar en lenguas y hacerlo en abundancia. El 14:5 dice: así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua. ¿Qué quiere Dios? Que tú y yo hablemos en lenguas. Gloria a Dios. Eso es lo que Él quiere. La siguiente. Ahora, hay 2 maneras en cómo se manifiesta el hablar en lenguas. Ya se los voy a explicar. Lo primero es que el hablar en lengua es la señal inicial de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo.
Y esto me permite a mí tener una oración personal, es decir, privada. Es para edificación propia, por lo tanto no necesita de interpretación, porque es personal. La Biblia dice que el que habla en lenguas, 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando tú estás hablando en lenguas, no estás entendiendo nada, pero fíjate, estás hablando directamente a Dios. El Espíritu Santo que está en ti se está conectando directamente con Dios y estás hablando misterios. ¿Cómo pedir como conviene? Dice la palabra, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por vosotros con gemidos indecibles. Se está refiriendo a la oración en lenguas. Es decir, que cuando tú oras, tu espíritu, vuelvo y repito, se comunica directamente con Dios en línea directa. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: quisiera que todos vosotros hablen, oren en lenguas, oren en lenguas. Es otro nivel, es otro nivel. Ahora, la segunda manera en cómo se manifiesta el hablar en lenguas es como un don. Fíjense que Corintios, el capítulo 12, dice que uno de los dones, son 9, y uno de ellos es hablar en lenguas. ¿Sí? Ahora, cuando es un don, cuando es una situación pública que por lo tanto requiere interpretación. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Cuando una persona habla en público y habla en lenguas muy altas, pues eso requiere interpretación. Si no, el apóstol Pablo dice que la persona tiene que bajar la voz, mejor bajar la voz y hacerla personal. ¿Sí? Porque se requiere una interpretación. Eso para que haya un conocimiento de lo que Dios está diciendo. Por lo tanto, puede levantarse otra persona e interpretar, o de repente Dios mismo le da la interpretación a esa persona de lo que está diciendo. Gloria a Dios. Entonces, cuando vemos en Corintios, la iglesia estaba desorganizada, porque a veces hablaban lengua desde que llegaban hasta que finalizaba, y no es que estuviera mal, sino que cuando llega alguien que no conoce a Dios, entonces la persona queda sin conocimiento. Y lo otro es que si tú vas a agarrar todos los cultos para hablar todo el tiempo en lenguas, entonces ¿qué conocimiento nos queda? Por eso ese capítulo 14 de 1 Corintios culmina diciendo: hágase todo decentemente y con orden, porque es que hay tiempo para todo. Hay tiempo para la palabra, hay tiempo para cantar, alabar a Dios, hay tiempo para la oración en lenguas, hay tiempo para todo, para la administración, para las ofrendas, hay tiempo para todo, pero todo con decencia y con orden. Por lo tanto, hay que tener un orden. Cuando es tiempo de gritar, a gritar titirimundi. Pero cuando es tiempo de escuchar, a escuchar titirimundi, porque tiene que haber un orden. Fíjense que allí, Corintios 12, versos 28 y 30, la primera epístola, dice: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. La pregunta es: ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? Tampoco. ¿Tienen todos dones de sanidad? Tampoco. ¿Hablan todas lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Aquí se está refiriendo al don. Por eso él está haciendo pregunta: ¿hablan todos lenguas? Porque se refiere al don. No se está refiriendo al hablar en lenguas
como mi oración, como mi lenguaje con el cielo, sino como don público, porque está metiendo apóstoles, ministros, dones de sanidad, dones de milagros, dones de interpretación. Por supuesto, aquí está hablando entonces del don de lengua. Y el versículo 3 del capítulo 14 de 1 Corintios, ahí creo que no está, ¿verdad? No está. Entonces me dice, el objetivo del don de profecía, del don de lengua, de interpretación de lenguas, es edificar, exhortar y consolar. Edificar es construir, no destruir. Cuando supuestamente Dios está usando una persona para darme un mensaje, esa palabra me tiene que edificar, no destruirme. Lo segundo es que esa palabra me exhorta, es decir, me anima, no me desanima. Si me está desanimando, yo puedo pensar que esa palabra no proviene de Dios. Y lo tercero es que me consuela, es decir, me fortalece, no me debilita. Ahora, en este tiempo, y ya desde algún tiempo, muchos han creído que las lenguas, o algunos, han creído que las lenguas cesaron, los dones cesaron, los milagros, las sanidades cesaron. Eso cesó. Y ellos toman un pasaje de las Escrituras que está en 1 Corintios, capítulo 13. Si tienes la Biblia allí, 1 Corintios, vamos a pasar a ahí está. Ahí están los versos. El verso 13, capítulo 13, el versículo 8 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, ellos se basan en ese verso para decir que las lenguas ya cesaron, que los dones ya cesaron. Pero mi pregunta, ¿y la ciencia cesó? Entonces, está mucho eso allí. Si la ciencia no ha cesado, entonces las lenguas tampoco. Fíjense lo que dice el verso 10. Dice: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, se acabará. Cuando llegue, ¿qué? ¿Y quién es lo perfecto? Jesús. ¿Y Jesús ya regresó? Entonces las lenguas cesaron. No ha cesado. Mira lo que dice el 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Eso se está refiriendo a que en algún momento, cuando Jesús regrese por su iglesia, lo veremos cara a cara. En ese momento cesarán las lenguas, cesará el poder. La ciencia, a eso es lo que me refería. Cesará. ¿Por qué? Porque ya lo tienes cara a cara. Porque la oportunidad para los demás se acabó. Por lo tanto, nosotros somos una iglesia que creemos en lo que sucedió en el día de Pentecostés, no solamente para esa fecha, sino para la fecha de hoy. Creemos que Dios continúa bautizando, haciendo milagros, trayendo palabra de ciencia, de sabiduría, don de fe, profecía, interpretación de lengua, don de lengua y los que me faltaron. Todos esos. Ahora, pasamos a la siguiente lámina. Me dice: Dios cambió con el pasar del tiempo. Dios es inmutable. Santiago dice: en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y la Biblia dice: Jesucristo, Hebreos 13:8, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él dijo que a través de nosotros se manifestaría con poder, pues lo hará. Cuando lo dijo, lo hará hoy y lo hará hasta que Él quiera. Él no cambia. Él no cambia. Él no eres tú, Él no es tú ni yo. Que nosotros sí cambiamos. Él no. La siguiente. Ahora, el apóstol Pablo me habla de que hay diversidad de géneros
de lenguas. Primera de Corintios 12:20, me faltó allí. Dice que hay diferentes géneros diversos, dice allí, géneros de lengua. Y eso me está hablando a mí de géneros para alabar a Dios, géneros para adorarle, géneros para interceder, para guerrear. Y fíjense que Romanos 8:26 habla de un género de lengua que me dice que es intercesión. Fíjense que dice: el Espíritu mismo intercede. Son lenguas de intercesión, orando, pidiéndole algo a Dios, intercediendo por una persona, intercediendo por la iglesia, por el pastor o por la nación. Y uno puede determinarlo no por lo que uno dice, porque no sabe lo que estás diciendo, pero en tu espíritu estás sintiendo que lo que se dice es una intercesión. Gloria a Dios, solo el Espíritu lo sabe. Ahora, el 1 Corintios 14:15 me dice que también hay oración en el Espíritu, sí, pero quiero que veas, esa oración es de alabanza, porque más abajo dice: cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Es decir, que hay momentos en que tú alabas a Dios en lenguas, lo engrandeces. Y fue lo que dijeron la gente que entendió cuando fueron bautizados la primera vez. Ellos decían que escuchaban las maravillas de Dios. Es decir, que las lenguas que ellos estaban hablando eran para alabar a Dios, magnificarlo, engrandecerlo. Ese es Hechos 2:11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. La siguiente, ya con este termino. ¿Por qué son tan importantes las lenguas? Primera de Corintios 14:2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie la entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y el versículo 4 dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Fíjense, esto me dice a mí que las lenguas no están limitadas a nuestro conocimiento o a nuestra articulación, sino que es algo completamente del Espíritu. Son misterios del Espíritu. Pero hay algo que se está produciendo en mí, aunque yo no tengo conocimiento de esto, y es que estoy siendo. Y eso es lo que está pasando, que no nos estamos cargando lo suficiente del Espíritu Santo, no nos estamos edificando lo suficiente del Espíritu Santo, y por eso nos quebramos, nos apagamos. Porque el celular, cuando la batería está baja, se apaga, se muere. Así mismo es. Así mismo es. Y Dios quiere que tú te enchufes y te mantengas enchufado a Él. Gloria a Dios. Porque quiero decirte que si ya estás sumergido, bautizado en el Espíritu Santo, te conviertes como un pez. ¿Cómo es eso, pastor? Que el momento en que salgas del agua te volviste un pescado. Y todo pescado está muerto. Así que también el orar en lenguas nos da acceso inmediato a Dios. El orar en lengua nos abre las puertas para que nosotros podamos participar y tomar de los dones del Espíritu Santo. Hay algo que me gusta que dice el apóstol Pablo, y es que busquen, él insistentemente en estos capítulos dice: busquen acceder a los mejores dones, busquen militar en los mejores dones. Necesitamos militar en los dones, porque la gente necesita a veces ser impresionada, ser impactada con el don del Espíritu Santo. No porque van a ver que tú eres el súper santo. No, sino para que ellos vean
que al Dios que tú alabas, al Dios que tú sirves, que tú buscas, es veraz, es real. Aleluya. Es real. Gloria a Dios. Es real, completamente. Aleluya. Así que también el orar en lenguas me edifica, trae sabiduría y revelación para cambios y arrepentimiento. ¡Wow! Qué impresionante cuando Dios le revela a aquella mujer samaritana por el Espíritu Santo, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esa mujer quedó desarmada, porque como este hombre judío que no tiene permitido pasar por aquí, nunca ha pasado entonces por aquí, es la primera vez que me ve, es la primera vez que yo hablo con él y me sabe la vida entera. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién fue el chismoso? El Espíritu Santo. Y no estoy diciendo que él sea chismoso, pero es el que revela todas las cosas. Y esa revelación impactó a esa mujer, que una vez dijo: yo tengo que hablarle a la gente del pueblo de Jesús. Yo tengo que ir a predicar de Jesús. Porque eso es lo que nos está faltando, el impacto que solo puede darlo el Espíritu Santo. Este regalo que es el hablar en lenguas, el bautismo del Espíritu Santo, o los que lo hemos recibido, pero hay algunos que lo guardan, que lo esconden, que solo oran en lengua cuando el pastor dice: vamos a hablar en lenguas, y no están sabiendo o no saben, no están conociendo la envergadura, la importancia, la vitalidad de tener al Espíritu Santo, de estar sumergido en el Espíritu Santo y de poder tener este privilegio tan grande que es el orar, hablar en nuevas lenguas. Gloria a Dios, es el hablar en nuevas lenguas. Así que debemos considerar esto como sumamente importante, porque esta es la oración perfecta. ¿Y por qué, pastor? Usted dice que esta es la oración perfecta. Bueno, simplemente porque tú no entiendes ni yo entiendo lo que estamos diciendo, pero se está haciendo una oración perfecta delante de Dios, que va a ser perfectamente escuchada y será perfectamente respondida. Porque cómo orar como conviene, ni usted ni yo lo sabemos. Pero cuando oramos en lenguas, entonces dice: el Espíritu intercede a través de nosotros con gemidos indecibles, con lenguas. Gloria a Dios. Aleluya. Debemos subir a ese nivel. O sea, no seguir en este cristianismo que parece que fuera solo salvación y vida eterna. Claro que lo es, pero hay más. Hay más, hay más. Este evangelio es poderoso. Este evangelio es glorioso. El New York Times escribió un artículo de unos neurocirujanos, los cuales hicieron una prueba con 7 mujeres, las cuales las conectaron a equipos para ver la respuesta del cerebro mientras hablaban en lenguas. ¿Y sabe qué hallaron? Que mientras hablaron en lenguas, su sistema inmunológico se potencializó. Ayudaron a resolver los problemas. Tomaron decisiones fácilmente y hicieron a las personas más estables. ¡Wow! Y eso no es lo que tú y yo necesitamos. Estabilidad, sanidad, tranquilidad, paz. Qué tremendo. Y dice que lo hicieron con otras personas, hablando simplemente de la palabra, predicando, y no ocurrió lo mismo. Fue cuando iniciaron la oración en lenguas, comprobado científicamente de que las lenguas nos están edificando. Gloria a Dios. Edificando.